intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Ya la historia es del buen samaritano. Como le vuelvo a repetir, esta historia es en el único libro que usted lo puede hallar, es en el Evangelio de San Lucas. Él escribió esta hermosa y bellísima historia que todos lo conocemos, hermanos. Es una parábola muy famosa cuando alguien dice, oh, el buen prójimo, seamos buen prójimo. Entonces, esa historia es muy interesante y hay una enseñanza tremenda para la iglesia. Yo sé que todos sabemos la historia, creo que todo el mundo ha oído, y no importa la religión que tenga, pero siempre han oído acerca del buen samaritano. Primeramente, a medida de introducción, hoy en día, amados hermanos, estamos viviendo en un mundo muy religioso. Con esto, ¿a qué me refiero cuando digo religioso? Usted podrá ver, hermanos, hoy en día que el evangelio es prácticamente anunciado por todos los medios. Usted puede encontrar un mensaje de la palabra del Señor en cualquier plataforma. Pero lo curioso está que todos los que salen en estos medios digitales o medios de comunicación como YouTube, bueno, puedo mencionar infinidades de medios sociales, todos en algún momento, hermanos, todos defienden su conocimiento. Todos hacen alarde o hacen notar su conocimiento que tienen, la experiencia que tienen acerca de la palabra del Señor. Y muchos inclusive defienden su doctrina. Mencionan sus estudios, mencionan sus conocimientos, mencionan los años que tienen ya en el Evangelio, mencionan su alto conocimiento referente a la palabra del Señor. Y algunos hermanos tienen esa costumbre de decir, hermanos, yo estudié en tal lugar, yo estudié esto, yo leí este libro, y hasta algunos mencionan, yo tengo tantos años en el Evangelio, y le pueden sacar, hay personas que dicen que yo he estado en esta iglesia, he estado con tal pastor, con X pastor, es una sana doctrina, es un excelente predicador, que esta iglesia es buena, que esta iglesia es mala. Total, hermanos, hay una gran cantidad de personas que dan
sus conocimientos y sus experiencias. Entonces, estamos llenos, hermanos, de hoy de grandes cantidades de cristianos, vamos a decirle así, que tienen gran conocimiento de la palabra. Pero, ¿de qué nos sirve el conocimiento? ¿De qué nos sirve tener tantos años en el Evangelio? ¿O de qué nos sirve, hermanos, saber tanto de la doctrina, de escatología, saber libros, comentarios, estudios? ¿De qué nos sirve tanto cuando eso no trae beneficio al prójimo? De esta razón, hoy en día, con la ayuda del Señor, hoy vamos a tomar esta conversación y diálogo que tenía el Señor Jesucristo con unos religiosos en aquella época. Entonces, usted va a poder notar, a medida que vayamos estudiando, la misma actitud de los religiosos en aquella época con el Señor Jesucristo a la actualidad. Porque hoy en día, hermanos, así como hay religiosos, han habido en aquellos tiempos, hoy en día también los hay. Dicen amén. Ya usted se siente a medio religioso ya. El primer pasaje, por favor. Hay una pregunta y una respuesta. Vamos a entrar, lea conmigo, no se vaya a ir a ningún lado. Abra la Biblia en Lucas, vamos a leer otra vuelta. Fíjese el primer pasaje en el versículo número 25. ¿Lo tienen? Fíjese lo que dice. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Primeramente, intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley son nada más ni menos que los escribas. Los escribas son títulos muy importantes dentro del pueblo judío. Son aquellos que estudiaban la palabra para darle la interpretación correcta. Entonces, este hombre tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios. Era un estudioso, era un hombre, hermanos, que se dedicaba al estudio muy meticuloso de la palabra del Señor. Entonces dice la palabra que se levantó. Es como en esta reunión que estamos aquí, alguien quiere hacer una pregunta y para hacer la pregunta lo primero que hace es levantar, como diciendo, yo quiero sobresalir y yo quiero, oiga, que me pongan atención, y por lo tanto se para en base a su conocimiento, en base a su orgullo, en base a lo que él sabía, y le pregunta, y viene la pregunta, hermano, lea conmigo. Dice, maestro, ¿lo está leyendo? Pero fíjese, se levantó y dijo, ¿para qué? ¿Lo está leyendo? Dígame qué dice. Para probarle. O sea, la intención de este hombre que tenía conocimiento no era simplemente para informarse, sino para probarle. Se va a encontrar usted que hay muchos religiosos afuera que te hacen preguntas simplemente para probarte cómo está tu conocimiento. De ese tipo de preguntas religiosos estoy hablando. Porque hay mucha gente, hace unos días nos apareció un tipo, aquí voy a decirle tipo porque no sé si era hermano, y me dice, ¿qué pasa usted con la guerra de allá que está pasando? Fíjate que eso es algo bíblico. Y a todos, como creo que todos se quedaron paralizados, hermano. Yo le dije, ¿y este tipo de dónde salió? Pues qué locura está hablando. Por ahí que oyó algo en YouTube ya lo está pregonando, ¿no, hermanos? Y hay mucha gente que se educa y crea las cosas que salen en YouTube o en cualquier otra página social, ¿sabía usted? Para eso tiene la Biblia, hay que estudiarla o no, hermanos. Para que, oiga, para no oír, locuras de la gente. Entonces dice aquí, le dijo para probarle, maestro, fíjese, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjese la preguntita que le hace. Oiga, y fíjese a quién se lo está preguntando. Está bien que nos preguntara a nosotros, pero la pregunta la estaba haciendo al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero a veces hay que oír a la gente, ¿no, hermano? Cuando preguntan, ni modo, hay que oírlos. Y fíjese, oiga, versículo 26, ¿lo está leyendo? Aquí viene una clave. Y le dice, oiga, él le dijo, el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? Oiga, no se me vaya. ¿Qué está escrito en la ley?
como diciéndole, oye, tú eres un intérprete. ¿Qué está escrito? Y como aquel sabía, porque la pregunta era para probarle, entonces él sabía la respuesta, ¿o no, hermano? Pero aquí viene la otra pregunta que hace el Señor Jesucristo. ¿Cuál es? No. Enseguida de eso. Ahí está, gracias por poner atención. ¿Cómo lees? Ese es el gran secreto de la Biblia. ¿Cómo lees? Porque hay muchas personas que leen para acomodar el mensaje. Leen, dice, este mensaje le cae bien a la fulanita. Este mensaje bien, mira, a ese le cae como anillo al dedo. A él le cae bien. Entonces, en la palabra del Señor está, ¿cómo lees? ¿Lo lees para aplicar a tu vida o para recetarlo a otro? ¿Sí me hago entender? Entonces, la gran mayoría del problema está en que nosotros leemos siempre pensando en quién se lo voy a aplicar. Especialmente esa es la mentalidad de los religiosos. Porque el religioso lee la palabra del Señor y dice, esto le caería bien a ese o a esa. Así piensan y actúan los religiosos. ¿Me hago entender? Ahora sigamos avanzando. Fíjese, versículo 27. ¿Lo está leyendo conmigo? Aquel respondiendo. Fíjese, oiga mi hermano. Él para responder, y él estaba diciendo su gran conocimiento de la palabra que tenía. Fíjese, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo, a ti mismo. Le hago yo una pregunta aquí. ¿Esa es una buena respuesta? Claro que es una buena respuesta. Y es la respuesta correcta. Si yo le preguntara aquí cuántos aman a Dios, usted dirá, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Claro que amamos a Dios, ¿o no, hermanos? Porque Él se merece toda la gloria, ¿o no, hermanos? Pero ¿cómo puede usted amar algo que no ve? ¿Cómo podemos ver a alguien que ni siquiera tiene necesidad, tiene urgencia? Simplemente del diente al labio, del diente al labio solamente decimos, yo te amo, Señor, sí, pero ni diezma, ni canta, ni alaba, ni glorifica, pero yo te amo. Es como si yo le dijera al hombre que está casado, ¿usted ama a su esposa? Sí, mire, yo la amo, la quiero y viera, usted es todo para mí. ¿De verdad? Y vive en problemado, ni le da para siquiera para unas chanclas. ¿Sí me entiende? Y dice que la ama. Entonces, ¿cómo podemos amar a alguien que no vemos? Y luego viene la parte final donde dice, hermanos, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a quien nosotros podemos ver es al prójimo. Ahí no dice amén. A Dios podemos amar que no lo vemos, pero al prójimo que lo vemos, me cae mal. Bueno, mejor seguimos antes que empiecen a tronar dientes, mejor. En el 27, lo que él saca es su conocimiento, el orgullo. Usted puede notar, hermanos, que el religioso siempre se jacta de su conocimiento. Yo entiendo, yo comprendo, a mí nadie me engaña, yo sé de esto, yo sé de aquello, yo sé de lo otro. Sabe entender, tiene revelaciones, es escatólogo, le llama exégeta, es experto en el púlpito, son conocidos porque van de iglesia en iglesia, hermanos. Ya se han recorrido todas las iglesias de Oxnard, aleluya. ¿Sí me hago entender? Entonces, creen conocer mucho. Oiga, pero le pregunto, ¿alguna vez han ganado alguna alma? Ese es el gran detalle. Amén, hermano. Ahora, versículo 28. Al oír esto, el Señor Jesucristo le responde y le aplaude a este hombre escriba, porque le dice, oiga, y le dijo, bien has respondido, aleluya. ¿Qué tal conocimiento? ¿Qué tal
tal revelación, me agrada, en ti sabes mucho de la palabra del Señor. A nosotros nos encanta que nos digan eso, ¿no, hermano? ¿Sí o no? ¿La verdad o no, iglesia? Él le dijo esto, le aplaudió, dijo, eres digno de un aplauso. Aplaudo, hermano, escriba, sabes mucho de la palabra. Fíjese, y luego dice, hermanos, dijo, has respondido, pero dice aquí, oiga, 28, y le dijo, bien has respondido. Pero aquí viene el Señor Jesucristo, que es un experto, le dice, oiga, haz esto y vivirás. O sea, él simplemente agregó sobre su respuesta, haz esto y vivirás. Con saber no basta, con conocer no basta, con entender no basta. Usted puede conocer toda la Biblia, pero eso no basta. Amén, hermanos. Creo que eso no es suficiente. Y aquí, como siempre, los religiosos, ustedes no, los religiosos, los que no están viendo a través de la pantalla, ya me van a cambiar, ya lo van a pagar. Fíjese, el versículo 29, ¿qué dice? Pero él, queriendo ¿qué? Justificarse. Deténgase ahí. Así son los expertos religiosos. Tienen justificación para todo. ¿Sabía usted, hermano? Para todo. Ellos saben cómo justificarse. Yo en los años que tengo me he tropezado con tantos religiosos, santo amado, digo, Dios mío. Ellos andan buscando la iglesia perfecta. Yo le digo, no las hay. Y si las hay, cuando llegan a esto lo arruinan. ¿Sí me hago entender? Andan buscando una iglesia de la sana doctrina, pero cuando llegan los religiosos lo alborotan, hermano. Ellos quieren que un ángel les predique. Ellos quieren que sea un apóstol el que los predique. Y si habla muy fuerte se van de la iglesia. Quieren iglesias sin conflictos hasta que llegan ellos, hermano. ¿Sí me hago entender? Entonces, el versículo 29 que estamos leyendo dijo, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo, ¿y quién es mi prójimo? Qué ignorancia, ¿no, hermano? ¿Y quién es mi prójimo? Así son los religiosos son expertos poniendo excusa. No voy para allá, mire, porque tengo que pasar por ahí y ahí me da miedo. No voy a la iglesia porque, mire, me agarra muy tarde y el hermano se tarda mucho. Busco una iglesia donde hablen bonito, me inspiren, me motiven, nunca me confronten, no me hablen del pecado, que me digan que soy buena gente, que soy buena onda, que soy a todo dar, que mi dólar es mi ofrenda, pero espero $1,000,000 en recompensa. Ese tipo de predicadores quieren los religiosos. Amén. Amén. Bueno, ¿seguimos o ya la paramos? Bueno, seguimos pues. ¿Qué dice? Actitud del religioso. Mire, sigamos en el versículo número 30. Entonces, como aquel preguntó, ¿quién es mi prójimo? El Señor le cuenta una parábola. Y fíjese en el versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? Jericó. A Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. El 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Ahora, 32, asimismo, ¿qué pasó? Un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, ¿y qué pasó? Pasó de largo. Deténgase ahí. Fíjese, esa es la actitud del religioso. Bueno, la historia dice que ese camino donde estaba transitando este hombre, no sabemos cuál es el origen, pero lo que sí podemos decir que estaba lastimado, lo habían asaltado, lo habían golpeado y dice que lo habían dejado medio muerto. Pero aquí vemos la actitud del religioso, que era el sacerdote.
Supuestamente el sacerdote como el levita eran hombres que trabajaban en el templo. Eran hombres que se supone que deberían ser los más misericordiosos, que deberían ser los más sensibles ante la necesidad de una persona, ¿o no, hermanos? Pero ¿qué dice estos dos personajes que solamente vieron al herido y dijeron, pobrecito, lo golpearon? Hasta podrían preguntarle, ¿te golpearon? Los dos, tanto el sacerdote y el levita. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué es lo que el Señor estaba queriendo explicar con esta historia? Que hay mucha gente religiosa que no se quieren comprometer en nada, hermanos. ¿Por qué razón? Como saben mucho, como entienden mucho, están amparados en su título, en su nombre, en su reconocimiento. Hermanos, si tuviera toda la noche le contaría las historias que tengo para contarle de pastores, de hermanos, de gente que cuando ven la necesidad de un hermano se hacen de la vista gorda, se hacen sordos ante las necesidades. No les importa los problemas que ocurran, que pueda tener un hermano. A ellos no les importa solamente ellos mismos. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Por qué razón? Porque solamente están amparados en su religión, en su título. Ya no les importa en absoluto las necesidades del prójimo. No les importa en absoluto la necesidad de otras personas. Ellos simplemente, hermanos, lo que quieren es vivir tranquilos. Y esto, hermanos, quiero que entiendan, estos dos conocían la palabra de Dios, ¿o no, hermanos? Son los que entendían, conocían, sabían, tenían conocimiento, tenían revelación de la palabra del Señor. Pero ¿de qué sirve al hombre que sepa, que entienda, que comprenda? ¿De qué sirve al hombre que tenga cuántos años en el Evangelio? ¿De qué sirve si al momento de la necesidad no hacen nada? ¿Me están oyendo? Entonces ese es el gran problema. Estos hombres se pusieron expertos, eran ciegos ante el necesitado. Quiero que entienda esto, la religión ciega al hombre. Por eso el evangelio verdadero no es religión, es una vivencia. Amén, hermanos. Es una vivencia. Hoy nos preocupamos más por la apariencia, hermanos. Entonces, quiero que sepan, los religiosos son expertos en excusas. Claro, según la tradición, hermanos. Cuando uno lee la Biblia y se va al Antiguo Testamento, es cierto que decía que cuando una persona, un judío, sea que tocaba algún muerto o sangre, tenían que purificarse. Uno podría decir, bueno, este está necesitado, si lo toco voy a tener que purificarme unos 7 días. Pero hermano, seamos sinceros. ¿Cuánta necesidad nosotros tenemos a nuestro alrededor? ¿Sí? El religioso, hermanos, puede ver a un hermano hundido y ¿sabe qué? Lo hunde más. A un hermano necesitado no les importa. Lo abandonan, lo traicionan, porque solamente les interesa ellos mismos. Yo le puedo contar unas historias, Dios mío, que hasta tengo para nombre y apellido, hermano. ¿De verdad? Hoy en día hay que tener cuidado, hermano. Cuidado. Porque uno parece que es buena gente, pero no, es un lobo disfrazado, hermano. Si usted supiera, hermano, nosotros... vendría un pastor aquí y se lleva todas las cosas, porque es un lobo. Y según ellos, muy santos. Por eso ahí, a mí, le voy a decir honestamente, hermano, a mí me caen regordos los religiosos, hermano. De verdad. En Eclesiastés hay un pasaje que habla y dice que prefiere trabajar con los jóvenes que con los viejos. ¿Sabe por qué? Porque ya los viejos son coyotes mañosos, hermano.
Y con los jóvenes siquiera uno lo puede instruir, ¿no, hermano? Pero el viejo ya acostumbrado, coyote ya es, hermano. Ese no cambia, hermano. Por eso el faraón dijo, déjame los jóvenes, llévate esos viejos amargados, bravos, coléricos, rabiosos, terroristas, llévatelos a esos. ¿Por qué cree usted, hermano? ¿Quiénes son los que entraron a la tierra prometida? Exacto, los viejos, esos amargados, dando vueltas, murieron, hermano. Por eso, si usted es uno de esos que está dando vueltas en el mismo lugar, cambie de padecer, hermano. Dicen amén. Hay muchos necesitados, hermano. Pero el religioso pasa por eso, por encima nada más. Aquí vemos tanta necesidad a nuestro alrededor, ¿o no, iglesia? Tantos jóvenes, hombres, mujeres, hombres, jóvenes que están desamparados en la calle. Y muchos lo que hacemos, hermano, nos apartamos diciendo, uy, qué cochino, uy, sucio. ¿Ha leído la historia de ese muchacho endemoniado, el Gadareno? Amén. Esa gente necesita de Cristo. Esa gente necesita que alguien le hable del Señor, ¿o no, iglesia? ¿Y nosotros qué hacemos? Hasta le echamos agua, ¿no, hermano? De afuera, váyanse de aquí. Nos parecemos a los amigos de Job, ¿no, hermano? Viendo la desgracia que Job estaba pasando, ¿qué le dijeron? Confiesa tu pecado, ingrato, di la verdad, que has fallado. Y así hay gente, ¿o no, hermanos? Bueno, aquí no hay, pero los que están viendo quizás. Y esos son buenos, hermano. Viendo la necesidad, lo critican, lo señalan, evitan el contacto. Hoy en día hay tanta necesidad, hermano, y cada vez va a haber más, ¿sabía usted? Más necesidad va a haber. ¿Qué vamos a hacer ante la necesidad de la gente? ¿Los vamos a apartar? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. En Deuteronomio, lea conmigo lo que dice este pasaje. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes, como dice, generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. A eso el Señor nos ha llamado, a compartir, a ayudar. Hay tantos indigentes, tantas personas que tienen necesidad. Estos dos hombres, el religioso y el levita, al verlo, ¿sabe qué hicieron? Léalo, ¿qué dice la Biblia? Pasaron de largo. Me imagino que habrán visto. Al menos viendo a ustedes, como algunos los conozco, que miran así. Pero pasó. Y hasta había dice, que el Señor lo bendiga. Pasó de largo. No seamos así, ¿no, hermanos? No seamos. No les importa la necesidad de otras personas. Son unos hipócritas. Lo bueno que aquí no hay ninguno. Amén. Gloria a Dios. El siguiente pasaje. La actitud del odiado. Vamos a leer versículo 33 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, asimismo, 33 dije, ¿no? Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Deténgase ahí. Fíjese la actitud. ¿Y por qué se puso del odiado? Porque una de las razones era que los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Sabía usted?
Y todo, ¿cómo empezó el odio? Bueno, el término samaritanos es una mezcla de judíos con gentiles. A la unión de este matrimonio mixto entre judíos y gentiles, se les llama samaritanos, porque había un pueblo que se llamaba Samaria. Entonces, pero eso empezó, hermanos, porque el odio empezó porque cuando este pueblo se enteró que estaban construyendo el templo, los samaritanos dijeron, vamos a ayudarle porque es el templo de nuestro Dios. Pero los judíos dijeron, no, momentito, esto es solo para judíos. Ustedes son mezcla, así que chusma para afuera. Allá, ustedes nada tienen que hacer aquí. ¿No se parece hoy en día lo mismo, hermano? Hoy en día, hermanos, los gentiles, ¿cómo le tiran a la gente inconversa, no, hermano? No quiero que entienda, le tiran, le golpean, lo ofenden y lo humillan. ¿Acaso nosotros no éramos impíos? ¿Era usted impío o no? ¿Por qué me mira así entonces? No, hermano, yo soy, ahora soy santo, hijo de Dios, pero sí antes era ser impío, hijo del diablo. Gracias al Señor que te rescató, ¿o no, hermano? Así éramos todos, yo también era un hijo del diablo. Pero por la misericordia de Dios, Él nos rescató, nos perdonó, nos lavó, nos hizo una nueva criatura y ahora somos hijos de Dios. Fuerte el aplauso para el Señor. Y nos olvidamos de dónde hemos salido. Y cuando miramos a la gente, dice, ay, impío, hijo del diablo, adoradores de muñecos. ¿Acaso no éramos igual? Pues hay que tener misericordia de ellos. ¿Se recuerda usted cómo era de duro cuando alguien le hablaba de Cristo? ¿Se acuerda o no, hermano? ¿Cuántas puertadas no le ha tirado al pobre hermanito? Algunos hasta piedras le han tirado al templo. Y aquí los veo. Lo criticaban, lo señalaban, y ahora por la misericordia de Dios ya es salvo. Y al pobre inconverso le llama impío, hijo del diablo, Satanás y esto que el otro. Pobrecitos, hermano. No, ese no es el trato de nosotros para ellos, ¿o no, hermano? Es cierto que estaban en tinieblas, pero así hemos estado nosotros también. Por eso los judíos, óigame, hermanos, odiaban a los samaritanos, así como los cristianos odian a los impíos. Uy, yo no me meto con esa, por ese reunión de impíos, uy, del diablo. Si usted era el bailarín de antes, acuérdese. Usted era el que cargaba el ídolo, acuérdese. Es que ya no se acuerdan. Ya no, es que ya no, hermano, cosas viejas pasaron. Bíblico me sale, hermano, bien religioso. Y es lo que nosotros también, nuestra actitud tiene que ser. Es cierto, no conocen de Dios, dicen disparatadas, dicen vulgaridad, dicen todo porque no conocen de Dios, ¿o no, iglesia? Yo le hago una pregunta, ¿cómo ellos van a creer si nosotros no le predicamos? ¿Cómo van a entender si nosotros no le hablamos? ¿Tenemos que hablarles a ellos o no, hermano? Entonces, ya dejemos la crítica. Porque a veces, hermano, yo hablo con los pobres, ni bien les digo, soy cristiano, hasta miedo me da, hermano. Una vez le dije a un muchacho que estaba jugando fútbol, oye, usted es diferente, ¿de dónde es usted? Me dijo, usted es argentino, así me dijo medio déspota, usted es argentino. Y ya le iba a decir, que le hemos ganado en el mundial, pero no soy argentino. Me dijo, soy peruano. Me dijo así, como que cambió todo cuando dijo peruano. Y luego me dijo, usted es católico, ¿no? No, le digo, soy cristiano. ¿Qué? Así me dijo, hermano. ¿Qué? Es que, mire, hermano, parece mentira, pero usted cuando va a una reunión dice que es cristiano, ya lo miran raro, ¿no, hermano? Pues dígale, yo también te quiero ver raro. ¿Sí me hago entender? Entonces, llevémosle, ya dejemos de atacarle su lupita, hombre, ya sabemos que no sirve para nada, pero ya dejemos de atacarle. Algunos hermanos van a la casa, uy, hermano, viera usted, semejante ídolo, grandísimo, ¡ay, la Lupe! Que algunos de ustedes tenían una Lupe de 2 metros ahí en casa. ¿O no?
Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre al ver al herido? ¿Podía pasar de largo? Sí. Es que aquí no importa cuánto tú sabes, cuánto tú entiendes, cuánto tú comprendes, cuántos años en el Evangelio, qué libros has leído, si has estado en medio de apóstoles, evangelistas y profetas. Y si has cursado teología, has ido a la universidad, tienes 80 años del Evangelio, no importa. El que está necesitado tiene una necesidad. Y dice que él gastó de lo suyo, aleluya. Dice que fue movido a misericordia. ¿Cuánta gente necesita un toque suyo, hermanos? ¿Cuánta gente necesita que alguien le hable de Cristo? O simplemente no le hable de Cristo, muestre sus actitudes ante los demás. Dice que este hombre, oiga, lo cargó, lo llevó a un mesón, cuidó de él, le echó aceite, vino. Y encima todavía fue y le dio 2 denarios al mesonero y dijo, cuídamelo. Y pues si gastas algo más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Son actitudes o no, iglesia? Mostró bondad, mostró amor, mostró misericordia. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy en día, mostrar. No necesita, yo sé, yo entiendo, yo comprendo, yo he estudiado. ¿A qué me importa cuántos estudios tiene? Si no hace nada es un ignorante, hermano. ¿Me entiende, hermano? Ya dejemos de ser religiosos, iglesia. Mejor mostremos el amor a los demás. Demostró bondad, gastó lo suyo, aleluya. A mí me encanta eso, hermano. A mí me encanta, ¿sabe algo? Me encanta gastarme. Yo veo una necesidad de un hermano, vamos a ver qué hacemos. Hay que hacer algo, hermano. ¿Se ha dado cuenta que últimamente yo estoy queriendo impulsarlos a ustedes? Que sean emprendedores, que salgan adelante. Y si hay una necesidad, yo le digo a los hermanos, vamos a hacer una colecta. El otro día me enteré una necesidad, hermano, le dije a mi esposa, a comprar víveres. Y le dije a todos mis hermanos religiosos, vamos a traer víveres. Y todos los religiosos dijeron, hable, aunque le cueste. ¿Cómo dijeron? Y hasta le dije, no se vayan a olvidar, hermano. Y cuando yo dije, dije a mi esposa, ahí va a haber un montón de cajas de víveres, mis hermanos. Son amorosos, son dadivosos, son entregados, aman al prójimo, se preocupan por los demás. Ellos están dispuestos a hacer. Yo vine contento el día. ¿Y cuánto hubo? Ni siquiera una bolsa de frijol, hermano. Ni un paquete de tortillas. Nada. Dije, me habré equivocado de iglesia. O quizás di mal el mensaje. No lo entendieron quizás. Pero gracias a Dios que recapacitaron. Aleluya. Vamos a terminar con este pasaje. ¿Qué dice? No andes como el religioso poniendo excusa. ¿Quién es mi prójimo, hermano? Mejor tú preocúpate de ser ¿qué? Un buen prójimo. Lea el versículo 36. Le hace la pregunta el Señor. Dice, ¿quién pues? ¿Lo está leyendo? Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Del que cayó en manos de los ladrones. Versículo 37, aquí viene la respuesta. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces el Señor responde, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es que el evangelio no es cuánto usted sabe, es cuánto usted hace. Amén, hermanos. Porque hay muchos que saben mucho, pero están con los brazos cruzados, con los brazos enyesados, con los ojos vendados y con los pies enyesados también, hermano. ¿Sí me hago entender? ¿A quién voy a ayudar? No, sé tú un buen prójimo que pueda ayudar a quien sea. Amén, hermanos. Muestra misericordia. Porque un día, quiero que sepa esto, amado hermano, un día estaremos delante del Señor. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor?
¿Qué respuesta? Es que no tenía dinero. Sí, pero tienes un iPhone 14. Es que no tenía dinero. Ay, y el carrazo que traes, mira nomás, y con un estereote. Bum, bum, bum. Mire, no me mire mal, mejor sigamos. El prójimo. Hay una historia que cuando el Señor Jesucristo le explicó a sus discípulos y les dijo de esta forma. Entonces, ¿lo puede leer, hermanos? Sí, gracias a Dios que tienen buenos ojos. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes los benditos, aleluya. Aquí están los benditos, ¿o no, hermano? Los benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Es bello, ¿no, hermano? Fíjese. Luego dice: pues tuve hambre, ¿y qué pasó? Aleluya. Tuve sed y fui extranjero y me invitaron estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y oiga, aquí viene la respuesta, porque dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos así? Fíjese, ahora dice: entonces las personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Aquí viene la respuesta. ¿Lo está leyendo? 40, dígalo. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, ¿qué dice? Entonces, cuando usted ayuda a un hermano en una necesidad, en un apuro, en una urgencia, usted se lo está haciendo ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso, sea un hacedor, sea un buen prójimo. Así que gracias por los alimentos que trajeron. ¿Sí me hago entender? Gracias por su apoyo. Gracias por su colaboración. Gracias por su servicio. Gracias por su entrega. Pero aquí viene el otro lado también. Siguiente pasaje. El religioso. Léalo conmigo. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed, no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Aquí viene la respuesta del religioso. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él, ¿qué dice? Les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pues los justos entrarán en la vida eterna. Sí, hermano, yo sé que da sueño. Pero ¿a cuál de los dos grupos estaría usted? Pregunto, ¿en cuál de los dos grupos estaría usted? ¿En el primero o en este? ¿De dichos o de hechos? Si me hago entender. Si usted me ha dicho amén a los víveres, yo creo que está en este grupo. Si me hago entender, iglesia. El evangelio no es cuánto usted sepa, entienda, comprenda, cuánta revelación tiene, cuántas lenguas habla, cuántos misterios conoce. Es cuánto usted hace para la obra del Señor. Cuánto usted hace para el prójimo. Si me hago entender, iglesia. En ese es el evangelio, práctico y sencillo.
haz tú lo mismo. Vamos a orar. Oramos, amén, hermanos.